Buenas, empezamos aquí el tercer tema de empresa e iniciativa emprendedora, que es el de empresa. Vamos a dividirlo en dos vídeos. Vamos a ver cuánto tamaño ocupan cada uno. Bueno, en dos vídeos, en tres, porque uno ya está subido. Bien, voy a poner la pizarra digital, a ver si podemos o no podemos. Parece ser que sí. Bien. Una empresa, primero empezamos con la definición. Una empresa es una institución que aúna u organiza factores de producción para producir bienes o prestar servicios con los que satisfacer necesidades. Necesidades no de cualquiera, sino de nuestro target, ¿verdad? Y además sería el objetivo obtener beneficios. Bueno, ya lo hablaremos, no siempre. A reglas tanto como externas y que tiene una vocación de permanencia. ¿Sí? Esto de que esté sometido a reglas no solo son externas, es decir, reglas de derecho laboral, reglas de derecho mercantil, de derecho administrativo, vamos, con Hacienda y Seguridad Social y demás, ¿no? Sino también internas. Cada empresa debe tener su forma de organizarse y esto debería estar reflejado en algún tipo de documento. Como veremos, no siempre es así, aunque para las sociedades mercantiles sí es así. El problema siempre estará con las empresas individuales, que ya veremos si las empresas individuales, aunque legalmente son empresas, yo creo que no lo son tanto, ¿vale? Bueno, como institución que aúna o organiza factores de producción. ¿Qué factores de producción hacen falta para producir o prestar servicios? Bueno, de momento el capital financiero. Tanto el capital social con los que se inicie la empresa, ¿verdad?, como posteriormente, con ampliaciones, con otros mecanismos de financiación posibles. El capital financiero sirve para comprar o alquilar el resto de los factores de producción. ¿Sí? Luego tenemos los bienes de capital. Los bienes de capital son bienes que se utilizan precisamente para producir otros bienes o para prestar servicios sin incorporarlos ni a los bienes ni a los servicios. Básicamente maquinaria, herramientas, locales, en fin, este tipo de cosas. Luego tenemos la mano de obra, los recursos humanos. De momento, para todos los de trabajadores o trabajadoras. ¿En el futuro se podrá robotizar todo? Pues no lo sé, no lo sé. Seguro que lo que yo hago, sí, con un robot profesor, que lo haga incluso mucho mejor que yo, es fácil. Y mucho mejor que yo haciendo vídeos, más todavía. Pero de momento no todo es susceptible de robotización. Luego también necesitaríamos pues, materias primas en algunos casos, mercaderías en otros, piezas, en fin, un montón de cosas que se van a ir, esto sí, no como los bienes de capital, esto sí se van a incorporar al producto o servicio que se preste. Y por último, y lo pongo en la pizarra con admiraciones,
¿verdad? El capital intelectual, como dicen los americanos, el know-how, ¿no? El saber cómo hacer las cosas. Esto lo voy a insistir mucho. Si uno quiere montar una empresa, quiere tener una iniciativa emprendedora, es fundamental que lo haga de algo que uno sepa. Siempre es mejor iniciar como trabajador o trabajadora de un sector y conocer cómo funciona, más para aprender, para obtener una experiencia, que luego incorporar en una iniciativa emprendedora. Eso sí, también se puede comprar o alquilar el conocimiento. Si yo contrato a gente que sepa, pues yo no necesito saberlo todo. Caso típico y tópico, pues si ustedes se manejan mal con cuestiones administrativas y contables y demás, pues se contrata una gestoría y ya está, ¿no? En otros casos, si yo no sé casi nada de nada, se puede seguir montando una empresa, pero en este caso comprando completamente el conocimiento o uno de los casos de esto es eh, adquirir una franquicia, ¿no? La franquicia nos proporciona absolutamente todo. No necesitamos nada más que poner el dinero y, en su caso, el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Bien, pues aunamos estos factores de producción para producir bienes y prestar servicios, con lo que satisfacer necesidades. Esto es básico. Si ustedes pueden tener una idea brillante, pero como lo que produzcan o el servicio que presten no lo necesite nadie, o, o sea tan minoritario la necesidad, sea tan minoritaria que eh, fuese imposible establecer un mercado para eso, pues al final no sería rentable o por lo menos sostenible económicamente. Siempre hay que pensar que las empresas tienen que marcarse su target. Esto de satisfacer una necesidad, pero para todo el mundo, no siempre es posible. Eh, no solo por la renta que haya sectores o segmentos de la población que no tengan renta suficiente para satisfacer una necesidad. Es que de todo el mundo, desde el último vecino de Vallecas hasta el último vecino de Nueva Zelanda, no tiene sentido. Hay que fijar un target, entre otras cosas, para racionalizar no solamente el sistema productivo, también el sistema de sucesivos temas, ¿verdad? El target, el público objetivo, el público al que queremos venderle. Que luego nos compran otros lo que producimos o el servicio que prestemos, pues bien, no vamos a rechazarlos como clientes, pero lo que nos interesa es el público que nosotros nos hayamos puesto como objetivo. ¿De acuerdo? Miren, el concepto de empresa, tal como hoy se define, ¿verdad? Occidental, moderno, es un concepto que surge exclusivamente en Europa y luego se extiende por todo el mundo. Y hoy en día eh, empresas hay en todas partes, ¿verdad? Pero con el concepto actual. Vamos a ver. Piensen que la producción
de bienes o la prestación de servicios siempre ha existido, siempre. Y siempre ha tenido que ser alguien o algo el que produzca esos bienes o preste los servicios que las sociedades necesitan, que luego se organizará su asignación, como hemos visto en el primer tema, de formas diferentes. Pero siempre tiene que haber algo que produzca o preste servicios. Pero el concepto de empresa moderno, el actual, es algo muy, muy, muy reciente. Muy, muy, muy reciente. Miren, en el pasado remoto, ¿verdad? Pues los, las propias familias o tribus, ¿verdad? Pues tenían una especie de división del trabajo, ¿verdad? Como cazadores recolectores. Unos cazaban, otros recolectaban y luego pues se repartía, ¿no? Pero no había empresas como tales. Era pues una organización familiar, ¿verdad? Que no, o tribal, eh, que no seguía los conceptos y la forma de organización de lo que hoy consideramos empresa. Posteriormente, ya con el Neolítico, empezó a habilitarse dos tipos de sistemas de producción y distribución. Uno, el agrícola, ¿no? Claramente ligado a un concepto nuevo de propiedad de la tierra, ¿verdad? De la y sus excedentes, y lo único es que había que crear algún tipo de mercado para realmente intercambiar excedentes de muchas cosas. Pues si yo produzco trigo y tú produces manzanas, ¿cómo hacemos para que ambos tengamos trigo y manzanas? Pues con algún tipo de intercambio, sistemas de trueque o cualquier cuestión. Y además sistemas que garanticen la seguridad. Pues se debieron constituir tanto poderes políticos con sus ejércitos o sus sistemas, digamos, policiales y sistemas de estandarización de ciertos criterios éticos o morales, como no matarás, no robarás o cosas por el estilo, con sistemas religiosos, a veces unidos, política y religión, otras veces no tanto, ¿verdad? Y además eso lo permitían los excedentes. Parte de los excedentes pasarían automáticamente como impuestos, ¿no?, de algún tipo a los poderes políticos o religiosos. Sin embargo, el Neolítico también trajo la ganadería, y seguro que en principio era una ganadería de tipo nómada. Pues hay que ir a buscar los pastos de invierno y los del verano, pues son diferentes. Tal vez ganadería más estabulada de cerdos o de gallinas pudo habilitarse también el sistema al mantenimiento de gallinas y de cerdos, pero ovejas, cabras, vacas, caballos y demás, evidentemente no podían estar ligados a conceptos de propiedad, sino previamente que el terreno fuese ocupado. Esto llevaría a mitos, ¿no?
religiosos, como en el caso del judaísmo y luego el cristianismo y demás, el mito de, o no mito, depende de las creencias que uno tenga, ¿verdad? De Caín y Abel, uno agricultor y otro ganadero, ¿no? Y había una muerte fratricida, ¿no? Eh, un asesinato entre unos y otros por el conflicto que existía. Unos con propiedad del terreno, otros que eso de la propiedad del terreno no podía ser porque el ganado tenía que circular y comer por todas partes, ¿no? Y esto derivó en imperios territoriales de tipo nómada que se extendieron a lo largo del tiempo eh, hasta hace poco, ¿no? Pensemos que los mongoles, con Gengis Khan y sus muchos sucesores de todo tipo, o sucesores putativos de todo tipo, pues querían tener grandes territorios para que los ganados estuviesen libres, los pastos, pero también para establecer o controlar grandes líneas comerciales como por ejemplo la ruta de la seda, ¿no? Bien, lo que terminó imponiéndose en realidad fue el concepto agrícola de propiedad, ¿vale? Y además ese concepto agrícola de propiedad implicaba también especialización. Yo tengo mi granja y en mi granja básicamente me dedico a una cosa, ya sea trigo, ya sea vid para hacer vino, ya sean olivos para hacer aceite y demás. Y todo lo más que puedo tener es algún tipo de ganado pues para el sostenimiento de mis trabajadores o mis esclavos, ¿verdad? Pero luego otros se dedican, me especializo en eso, en producir, otros se especializan y demás. Entonces, había claramente un concepto de propiedad, de especialización, ¿no? Si produzco, no comercio, pero si produzco es una cosa concreta y el comerciante pues comercia, ¿verdad? El mercader comercia. Bien, la caída del Imperio Romano básicamente en Europa trajo paulatinamente el feudalismo, ¿no? Y en el feudalismo también imperaba cierto concepto de propiedad ligado a seguridad, pero había como dos ámbitos, ¿no? El ámbito territorial del señor feudal y en su caso de las altas instituciones eclesiásticas, y por otra parte estaba la ciudad. El ámbito feudal era básicamente autárquico. Pues se producía el siervo del señor feudal se le concedía un terreno para que cultivase y se pudiese mantener con una economía de supervivencia, ¿sí? Y aunque ciertos excedentes tenían que ir a parar al señor feudal y a la iglesia, ¿eh? Normalmente el diezmo para la iglesia, la décima parte de la producción para la iglesia, y aproximadamente, dependiendo del régimen feudal que se tuviese, entre el 25, el 30, el 40% para el señor feudal. Es decir, con más o menos la mitad
solución siervo feudal. Y poco más podía hacer, ¿vale? Lo que pasa es que no solamente de trigo vive el hombre, ¿no? Y de tener algún cerdo o algunas gallinas. Cómo consigo muebles, cómo consigo eh, eh, perolos para cocinar, pues lo que hacían estos campesinos era básicamente cultivar la tierra para sobrevivir y alimentarse, y en determinados momentos del año que no había actividades agrícolas, ¿no? Principalmente parte del otoño y el invierno, fundamentalmente, aunque algunas tareas sí se hacían, sobre todo de recolección ahora de setas, ¿no? Por ejemplo, en esta época, pero también para la supervivencia, eh, pues se dedicaba cada uno con unas pocas herramientas, se dedicaba a hacer algo. Pues un campesino se dedicaba a hacer, yo que sé, alpargatas, otro se dedicaba a hacer mesas, otro se dedicaba a hacer sillas, otro se dedicaba, en fin. Y luego estaba el ámbito de la ciudad. Y el ámbito de la ciudad, pues estaban artesanos, los gremios y demás. ¿Y quién, quién o quiénes unían ambos mundos, ¿no? Pues los mercaderes, ¿no? Que pasaban por los diferentes ámbitos, tanto de la ciudad como de los señores feudales. Aquí tenemos un campesino, otro campesino. Estos serían los castillos rodeados de los campesinos que hacían lo que yo le estoy diciendo. Y luego los mercaderes pues unían ambos mundos, ¿no? El mercader disponía de algunas cosas que no podían producirse en el ámbito del señorío feudal, ¿verdad? Pero, y con ellos comerciaban tanto con el señor feudal como con los campesinos. Este hace alpargatas, ¿no? Y este otro hace alpargatas. Y este otro hace alpargatas. ¿Sí? Bueno, pues, pero necesito también otro tipo de cosas. Pues unas cosas las podía intercambiar con sus vecinos del señorío feudal, pero otras cosas no podía conseguirlas con sus vecinos, porque a lo mejor pues algo de herrería o lo que fuese, ¿no? Pues solamente estaba en la ciudad. Por lo tanto, ¿qué podía hacer? Pues malamente sobrevivía con su campito, con el campito que tenía la concesión del señor feudal. Y si producía alpargatas, pues tampoco producía muchas. Pues con eso, pues tenía que intercambiar con el comerciante, conseguir cosas que pudiera necesitar. Algún tipo de ropa o algún tipo de herramienta o algún tipo de lo que fuese. Poco. Básicamente, una casa de un campesino de aquella época, pues tenía que ser básicamente miserable. Todo esto cambia y cambia radicalmente a partir de los siglos XIII, pero sobre todo del siglo XIV, ¿vale? Y todo cambia por la peste. ¿Vale? Con la peste, pues van muriendo gente. Este se muere, este se muere, este se muere, este se muere, aquí se muere aquí va muriendo otra. ¿Vale? Y también se muere gente en la ciudad, claro. No tenemos que ver
más que con leer el Decamerón lo podemos vislumbrar cómo era la cosa. Bueno, pues de repente la sociedad que está basada en unas economías básicamente de subsistencia a nivel del señorío feudal y una riqueza relativa en las ciudades y con gente que se dedica a lo suyo y no se mete en lo de los demás, ¿verdad? Todo muy establecido por reglas y por costumbres y por mandamientos religiosos. De repente esto trastorna las cosas. ¿Por qué? Porque muere mucha gente y porque ya, por ejemplo, los mercaderes, ¿dónde van a conseguir? Por ejemplo, si este mercader básicamente intercambia productos de la ciudad por alpargatas y tiene, este se le ha muerto, este que producía alpargatas ha muerto y este le sobrevive este y en otras zonas también se le han muerto, pues ¿cómo lo hago? Bien, primera solución del mercader, implicarse en algo que no es suyo, ¿vale? Si yo hasta ahora me he dedicado a comerciar pero no a producir, ahora no me queda más remedio que implicarme en la producción para garantizarme el abastecimiento, en este ejemplo que les pongo, de alpargatas. ¿Sí? Entonces, este se ha muerto, ¿no? Este productor que estoy aquí señalando en la pizarra, este se le ha muerto. Pero por aquí hay un huérfano pues, que se ha quedado en el que me estaban produciendo las alpargatas en este señorío feudal. Este huérfano pues sabe malamente hacer alpargatas, más o menos el mercader le dice cómo hacerlas y además le dice, oye, tú no te preocupes, todo lo que produzcas te lo voy a comprar. Es más, te voy a traer material si tú no tienes. Aquí no tiene que hacerlo porque le ha sobrevivido este, aquí hacemos lo mismo, aquí hacemos lo mismo. Entonces el mercader que solo se dedicaba a comerciar, pues resulta que se ha implicado en lo que no es lo suyo, se implica en la producción. ¿Sí? Pero ya que me he implicado, ¿verdad? Hay una forma de implicarse todavía más y asegurarse todavía más eh, el abastecimiento de lo que yo necesito para comerciar. En este caso, un comerciante de alpargatas. Pues lo que hago es, fuera de la ciudad, porque la ciudad están los gremios, ¿no? Fuera de la ciudad, al ladito, pongo un taller. En este caso, en el ejemplo de alpargatas, ¿vale? Me he implicado, pues me voy a implicar todavía más. Y entonces cojo gente de los señoríos feudales, incluso tengo que conseguir que huyan, ¿no? Sobre todo, es que en algunos casos eran medio esclavos, pues estaban ligados a la tierra. Entonces era complicado. Pues digo, en vez de tener 10 en el territorio, en un amplio territorio, 10 suministradores de alpargata, me cojo un taller con 4, ¿verdad? Y puedo eh, hacer que estos se dediquen única y exclusivamente a hacer alpargatas, con lo cual voy a conseguir mayor producción, porque estos básicamente era cuando podían, ¿no? Su vida era el cultivo y demás, y cuando podían, en ciertas épocas del año, pues hacían alpargatas. No, aquí las voy a estar haciendo continuamente. Si teníamos 10, con 4 produzco mucho más. Pero es más, no solamente es que produzca mucho más, es que puedo incluir la división del trabajo.
organizar la producción para hacerla más eficaz y más eficiente. ¿Sí? Bien. Entonces, primero, implicación, o sea, implicación en la producción, ¿no? Pero si se dan cuenta, antes yo no necesitaba más que un carro, a lo mejor un caballo o unas mulas y tal, y un poco de dinero para hacer los intercambios. Pero si ya tengo yo mi taller y la gente depende los que trabajen en el taller dependen de mí, ¿verdad? Para poder sobrevivir de un salario, pues voy incrementando. ¿Sí? Y el riesgo fundamental, en tiempos que no había bomberos ni cosas por el estilo, que además estoy fuera de la ciudad porque los gremios no me lo permitirían, ¿verdad? Es que de repente este taller, que me ha costado una pasta, que le he puesto herramientas, que probablemente haya hecho algunas casas alrededor para los que trabajen para mí, si de repente se quema, porque hay un incendio, pues lo pierdo todo. Cuando tenía el carro con la mula y tal, pues mucho riesgo, bueno, el riesgo de que me asaltasen y me robasen, pero en este caso los riesgos aumentan y aumentan y aumentan. Que esto es un concepto, el concepto de riesgo con las empresas aumenta exponencialmente, ¿sí? Y es un factor importante. ¿Qué puede hacer un ex mercader especializado a un mercader que se ha implicado en la producción para reducir el riesgo? Pues muy sencillo. Para reducir el riesgo, lo que tengo que hacer es compartir riesgo. ¿Y eso cómo se hace? A ver, si yo tengo mi taller de alpargatas y otro mercader que se ha implicado tiene un taller, yo que sé, de mesas, y otro tiene un taller textil y otro taller de otra cosa, todos los cuatro tienen el riesgo de perderlo todo, ¿no? Si se les quema el taller o si alguien de los gremios sale y le prende un fuego al taller. La forma de compartir riesgos es asociarse. No me voy a, ya no solamente es que no me dedico nada más que a ser un mercader, me he implicado en la producción, pero me he implicado en la producción de algo concreto. Aquí ya no, ya me asocio, de tal manera que si tenemos 4 talleres, cada uno distinto, ¿verdad? Si compartimos el riesgo, todos somos propietarios, los 4, de los 4 talleres. Cada uno tenemos un 25%. Si se quema este, si no lo he compartido, lo pierdo todo. Pero si lo he compartido el riesgo, si este taller se quema, ¿he perdido todo? No, todavía me queda el 25% de este taller, el 25% de este taller y el 25% de este taller. Es más, entre los 4 podremos conseguir el dinero más fácilmente para reconstruir el que se nos haya quemado, ¿no? Nos hemos implicado en la producción, los mercaderes. Hemos asumido más riesgos, pero los hemos reducido
compartiéndolos, ¿no? Pero esto lleva a que ya no me especializo, en este caso en alpargatas, ya estoy al compartir riesgos, eh, me estoy dedicando a las alpargatas, a las mesas, a los telares y a cualquier otra cosa. ¿Sí? Bien. Pues me he implicado en la producción, he compartido riesgos y me ya no me especializo, sino que al compartir los riesgos, eh, pues en el fondo me estoy dedicando a muchas cosas y a ninguna. El siguiente paso es fácil. Las direcciones ya no son ya no son los propietarios, sino que las profesionalizamos, vamos haciendo que esto vaya creciendo, cada taller en fábrica con dirección profesional, y el paso siguiente es ya compartir riesgos a tope, es permitir que en la asociación no solo estén propietarios de talleres eh, o gente medio implicada en la producción, ¿no? ¿Y por qué no admitimos inversores? ¿Eh? Gente que no tiene que tener ningún taller, ni saber nada de la producción, pero tiene dinero que quiere invertir. Pues ya lo tenemos. Eh, eliminar especialización, asumir riesgos, incluso permitir inversores. ¿Sí? Esto permite, cuando los riesgos se comparten y se permiten inversores, permite que haya empresas gigantescas. Si siguiésemos en la mentalidad de yo llego hasta donde llego con mi propiedad, jamás se hubiesen desarrollado empresas que hubiesen fabricado aviones gigantescos o transatlánticos o gigantescos, o que hubiesen producido en masa coches o cualquier cosa. El mundo moderno actual, eh, que la gran producción de bienes eh, permite el acceso a muchas cosas de mucha población del mundo, todo eso hubiese sido imposible sin esta transición. Esta transición solo fue posible de entrada en Europa por ciertas condiciones previas y por el efecto de la peste. ¿Eh? En otras partes, con otros sistemas de organización, pues no se hubiese llegado a esto. ¿Es porque somos más listos? No, se dio la circunstancia. Y esto nos permitió, sobre todo a partir del siglo XVI, pues cada país en su proporción, pues colonizar el resto del globo, salvo, por supuesto, China hasta el siglo XIX, porque también se ocupó China a partir de las guerras del opio. Bien, por eso digo que las empresas individuales no comparten riesgos ni permiten la entrada de inversores normalmente. Aunque ya hay sociedades mercantiles que la legislación permite que sean unipersonales, pues en la práctica las empresas individuales entendidas como trabajadores autónomos o trabajadoras autónomas, pues no reunirían todo esto que
determina que sea una empresa de verdad, que es compartir riesgos y permitir la entrada de inversores. Voy a borrar para seguir. Ahora vamos a ver. Bueno, no me deja. No me deja borrar. A ver si puedo. Eso es. Nos vamos a ir con los tipos de empresa. En esta clase, este vídeo, vamos a ver la empresa individual. ¿Vale? Cuando terminemos, ya nos meteremos con las sociedades mercantiles y otros tipos de empresa en la siguiente clase, en el siguiente vídeo. Bien, o sea que ahora solo vamos a ver la empresa individual. Bien. Claro, como su propio nombre indica, tiene un propietario o propietaria. Por cierto, lo de la empresa individual lo voy a poner que entra en el examen. Bien, tiene un propietario o propietaria. ¿Vale? De hecho, no existe diferencia entre la empresa y el propietario, son la misma cosa. ¿No? Uno diría, si monto una tienda, está por un lado la tienda y por otro lado estoy yo. No, son la misma cosa. De hecho, cuando es así, cuando el propietario muere, pues la empresa muere como tal. Si un heredero o una heredera continúa con el negocio, ya será otra empresa. Y de hecho, como veremos en FOL, las obligaciones del nuevo propietario de la tienda con respecto a los trabajadores anteriores son nulas. O sea, no tiene por qué continuar con los mismos trabajadores, ni tiene que despedirlos, ni nada. Son empresas diferentes, porque son personas diferentes. Bien, esto implica una cuestión importante, que la responsabilidad del propietario o propietaria respecto a deudas o cualquier problema, cuestiones administrativas, multas, lo que sea, la responsabilidad es ilimitada. Es decir, no solamente responde con los bienes de la empresa, si tengo una tienda, con lo que haya en la tienda, o con el local de la tienda si el local es mío, no. Si me tienen que embargar, me embargarán lo de la tienda y me embargarán mi vivienda y me embargarán mi coche y todo lo que haga falta. ¿Sí? O sea que respondemos con todo, la responsabilidad es ilimitada. Bien es cierto que desde el derecho romano hay ciertas cosas que no se pueden embargar. O sea que sería ilimitada, pero con unos pocos límites. Lo único que no se puede embargar son la ropa que lleve puesta, y siempre que no sea de lujo, ¿no? Pues si no, sí me lo podrían embargar, ropa y complementos, pues lo que lleve puesto, pues no me van a dejar desnudo, pero lo que no puedo hacer es ponerme todo lo bueno que tenga para que no me lo puedan embargar. Sí, si tienen mucho valor, me lo podrán embargar.
también los instrumentos para cocinar, pues perolos, sartenes, lo que sea, y lo otro que no me puedo embargar es un colchón, ¿vale? Esto viene, ya les digo, que desde el derecho romano. Bien, o sea, que es un propietario y que tiene responsabilidad ilimitada. Ya está. Tan sencillo como eso es una propiedad individual. Y por supuesto, este propietario o propietaria tendrá que darse de alta como trabajador o trabajadora autónomo o autónoma. Bien. Esto nos lleva a ver qué trámites hay que hacer. ¿Vale? Bien. El trámite para ser trabajador o trabajadora autónoma es sencillo. ¿Eh? Básicamente tiene dos pasos. Aunque esos dos pasos se puedan hacer a través de la ventanilla única, está cerca en Madrid, está cerca de IFEMA, o en gestorías que tengan autorización para ello. ¿Vale? Bueno, pues lo que habría que hacer es ir a la Tesorería General de la Seguridad Social para darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es un régimen especial. Entonces me doy de alta y además tengo que elegir elección de la base de cotización. Los trabajadores tienen bases de cotización en FOL, si ya lo han visto, o si coinciden FOL y empresa, ya lo veremos cuando veamos cómo se hacen los recibos de salario, las nóminas y cómo cotizan los trabajadores. Pero básicamente los trabajadores por cuenta ajena cotizan en función de lo que ganan. ¿eh? Tanto ganas, pues un porcentaje se va a pagar a la seguridad social, al régimen general de la seguridad social o algún régimen especial que tengamos. En el caso de los trabajadores autónomos, no, eligen entre un mínimo y un máximo. Lo voy a poner en números redondos, aunque es un poquito menos, el mínimo serían 1.000 euros, aunque en realidad serían 900 y pico, ¿no? Y el máximo voy a poner una cifra redonda, 4.000, aunque es algo más. Entonces, entre 1.000 euros y 4.000, pues uno elige. La mayoría, cuando empieza, elige el mínimo, ¿no? Pero puede elegir otra cantidad, 1.500, 2.000, lo que sea. ¿Vale? Bien, es cierto que a partir de los 45 años no se puede superar una cierta cantidad si antes no la has superado. Porque claro, me está quedando poco para la jubilación, pues ala, ahora empiezo a cotizar más. Dice, oiga, no, que si antes no ha cotizado más, ahora no aceptamos este asunto. Bien, pues en función de la base de cotización que hayamos elegido, se nos aplicará un porcentaje que lo voy a redondear al 30%. Si he elegido 1.000, pues pagaré 300 euros al mes. ¿Vale? No todo el mundo paga el 30%, depende de una serie de condicionantes. Los que tengan iniciativas emprendedoras nuevas en los primeros, al principio, pues suele estar bonificado y ahora mismo se puede conseguir montar una empresa y pagar solo 50 euros los 6 primeros meses, pero porque está bonificado. ¿eh? Bueno, una vez que hemos completado, antes era de otra manera el procedimiento, pero ahora se empieza con la Tesorería General de la Seguridad Social y luego nos vamos a la agencia tributaria. ¿Vale? Hacienda. Entonces Hacienda
se tiene que hacer la inscripción en el IAE, en el impuesto de actividades económicas. Bien, no se asusten, es otro impuesto, es un impuesto que al final va a parar a los ayuntamientos y que solamente se paga si se factura 1.000.000 de euros o más. O sea que al principio esto no les... Bien, pero no solamente se hace eso, inscribirse en el impuesto de actividades económicas. También nos dicen el sistema de pago del IVA y del IRPF, del impuesto de valor añadido, el IVA, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Básicamente tendríamos dos sistemas, un sistema por facturas y un sistema por módulos. ¿Bien? Pues por facturas, es con las facturas, ¿verdad? Imagínense que esto se hace trimestralmente, ¿no? La declaración. Entonces, de repente yo tengo facturas por el trimestre he conseguido 30.000 euros, ¿vale? Esto implicaría, si fuese el 21% de IVA, implicaría 6.300 euros de IVA, pero esto tendría que restarle el IVA que yo he pagado, ¿no? Imaginemos pues, que he pagado la mitad, 3.150, pues lo que tendría que pagar de IVA sería 3.150. Y con las facturas que yo haya pagado y demás, pues lo mismo, estos 30.000 euros se convierten en 6.000 euros, si he hecho bien la contabilidad, que es lo que he ganado, ¿no? A razón de 2.000 euros al mes, por decir algo, ¿vale? Pues esto, dependiendo, conllevará pues aproximadamente, vamos a poner el 20% de IRPF, es decir, 1.200 euros, esto sería IVA y esto sería IRPF, ¿vale? Esto es lo que tendría que pagar. Esto no es el IRPF no es al trimestre, es al semestre. Pues serían 1.200, 2.400 cada semestre. Y esto sería cada trimestre, pero bueno, siempre y cuando haya facturado lo mismo cada trimestre. Esto es por facturas. Pero Hacienda no se fía en todos los casos, sobre todo al principio. Y no se fía de que declaremos todas las facturas. Esto de ¿te hago factura con IVA o sin IVA? ¿No? O aparece el IVA y entonces tengo que declararlo, o no te pongo el IVA y en negro, ¿no? Y en algunos casos es muy difícil controlar lo que se ha vendido, lo que... Bien, pues cuando es por un sistema por módulos, ¿verdad? Hacienda me calcula lo que se supone que voy a recaudar normalmente y por lo tanto que tendría que pagar tanto de IVA como de IRPF. Y se llama por módulos porque se establece los módulos. Imagínense un bar. Bueno, pues metros cuadrados. Pues esto sería un módulo, ¿no? Y tantos euros por metro cuadrado. Metros de barra. Cuanta más barra, más posibilidades de vender tendré. Entonces, pues tanto por cada metro, pues tanto. Sillas, entre taburetes y las sillas de mesas y demás,
Pues por cada silla tanto. Por camareros, pues tanto, ¿no? Y grifos de cerveza, pues tanto. Y así sucesivamente. Y al final, módulo a módulo, me sale pues que tengo que pagar 4.000 euros trimestrales por trimestre de IVA y tengo que pagar 2.000 euros al semestre. Es un ejemplo, ¿eh? Esto para el IVA y esto para el IRPF. Puestos de la renta de las personas físicas. Pues si me sale que tengo que pagar 4.000 euros a... Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Si tengo que pagar 4.000 euros al trimestre de IVA, pues los tengo que pagar. Que he recaudado más y que pudiera que tuviese que pagar más, esto no importa. El problema es si no puedo recaudar más, si he recaudado menos. Me puede ocurrir que hubiese tenido que pagar 1.500, sin embargo tengo que pagar 4.000. Esto es el problema de los módulos, que vienen mal dadas y tenga que seguir pagando lo mismo aunque no recaude, no facture lo mismo. Es un problema. Es un problema. Problema que están viviendo muchos autónomos en esta situación, en la crisis anterior y en esta situación actual. Bien. Además, esto de estos trámites, voy a borrar esto, porque si no, no tengo ya espacio. Ay, qué mal se me da, qué mal se me da la pizarra digital. Bueno, además en la agencia tributaria nos van a informar de los libros que tengo. Por cierto, si me obligan a pagar por módulos, aún así tengo que conservar todas las facturas. Y cada X tiempo podría reclamar que tuviese que pagar por facturas en vez de por módulos. Bueno, en la agencia tributaria también nos dirán los libros de contabilidad que tenemos que llevar. Fundamentalmente será el libro diario, ¿no? Donde aparecen las entradas y salidas día a día, ¿no? Pero pueden exigirnos más libros contables. Bueno, primer trámite que hemos visto, el hacerse autónomo. Entra para el examen, ¿eh? Pero lo voy a borrar porque si no, no me caben más trámites. En concreto voy a poner los trámites a realizar en el ayuntamiento. Quisiera descansar en estos momentos, pero no puedo hacerlo porque no tendría que dividir de otra manera los vídeos. Venga, en el ayuntamiento. Una de las cosas es pedir la licencia de apertura. ¿Vale? Si tengo un local o una nave o lo que sea que quiero iniciar una actividad
mercantil o industrial o lo que fuese, ¿no? Pues tengo que pedir una licencia. Y eso se pide en el ayuntamiento. Hoy en día, en muchos municipios, pues hay procedimientos muy rápidos para poder abrir, pero solo en el caso de lo que llamamos actividades no calificadas. A ver, la licencia de apertura depende del tipo de actividad, y las actividades pueden ser no calificadas o calificadas. A ver, aunque los he puesto al revés, vamos en otro sentido, las calificadas son las actividades que son molestas, que son nocivas o que son peligrosas. Si, por ejemplo, una gasolinera, ¿qué es? ¿Es molesta? En principio no. ¿Es nociva? Bueno, pueden los vapores de los hidrocarburos, en fin, pero sobre todo es peligrosa. Puede en un momento haber un incendio y una explosión. Un salón de belleza es molesto, es nocivo, es peligroso, ¿no? Pues sería no calificada. Un taller mecánico, peligroso no, pero molesto sí puede ser, por ruidos y demás. Incluso podría ser nocivo por algunas sustancias que pudieran verterse y demás. Entonces, las actividades calificadas, molestas, nocivas o peligrosas, esas requieren de mayor tramitación. No se puede dar algo peligroso, ¿verdad? Una licencia de apertura sin más. Esta es la idea. Pero para las no calificadas, que ni sean molestas, ni dañinas, ni peligrosas, pues oye, pues ya está. Bien, esto se pide en el ayuntamiento. Entonces, si es un ayuntamiento que solamente sea el ayuntamiento, pues en el propio ayuntamiento. En Madrid, pues cada distrito tiene su tenencia de alcaldía y ahí es donde se tramitan las cosas estas. Entonces, para pedir una licencia de apertura se necesita aportar con copias toda la documentación respecto de la empresa. Pues haberme dado de alta de autónomo. Eh, copia simple del registro mercantil si es una sociedad mercantil, en fin. Luego, toda la documentación respecto del inmueble, ya sea un local, ya sea una nave, ya sea un solar, lo que sea, ¿vale? Solar para un aparcamiento, por ejemplo. Bien, pues quiénes son los propietarios, una copia del registro de la propiedad. Si es un alquiler, se aporta el contrato de alquiler, en fin. Y luego, hay que mostrar plano o croquis, ¿ah?, de planta y de fachada. ¿Que queremos hacerlo bien? Pues plano. Lo que pasa es que cuando es plano,
pues tenemos que contratar a alguien para que lo haga, pero podemos hacer un croquis, ¿eh? Tampoco. Entonces, tiene que seguir la normativa que sea comercial o lo que sea, ¿no? Pues reservar una superficie para clientes libres y tal. Medidas de seguridad, extintores, salidas de emergencia y tal. Y de la fachada es importante si hay algún tipo de protección arquitectónica. Pero en general hay que presentarlo igual. Bien, con actividades calificadas se pide la licencia y se aporta todo esto, ¿no? No calificadas. Y aunque todavía no me la hayan dado, ya puedo abrir. Tardará más o menos, pero ya puedo abrir. El problema es cuando es calificada. ¿Vale? Cuando es calificada hay que presentar también lo anterior, pero hay que presentar permiso de la comunidad de propietarios, si es que existe una comunidad de propietarios, que no siempre se consigue, ¿vale? Y permisos de otras administraciones competentes en el asunto. Si yo pido una licencia de apertura, por ejemplo, para una estación de servicio que venda gasolinas y gasóleos y demás, tengo que tener la autorización de la Consejería de Industria o, en su caso, del Ministerio de Industria, ¿eh? Por motivos obvios. No puede poner cualquiera una estación de servicios. Tendrá que someterse a una legislación concreta por los riesgos que conlleva. Y lo mismo podríamos decir para muchas otras cosas. Una explotación ganadera, pues una explotación calificada, porque puede ser nociva, incluso molesta, y hasta peligrosa en cuanto a zoonosis, ¿no? que transmisión de enfermedades y cosas por el estilo. Pues requerirían permisos de administraciones concretas, del Ministerio de Agricultura o de la Consejería de Agricultura o de Ganadería, que fuese en cada caso. Bien, en el caso de la actividad calificada, pues es que hay que esperar a que nos den la licencia para poder abrir. Esto es así, pueden tardar más o menos. Bueno, pues con esto terminamos este primer vídeo del tema 3. Ya tenemos tenemos el tercero, de la organización de la empresa, pero nos falta el segundo, que es el de sociedades mercantiles. Así que voy a ir poniendo punto y final a este vídeo, que han sido 1 hora y casi 10 minutos. Madre mía, qué horror. En fin, es lo que hay. Espero que no les haya aburrido, no les aburre tanto como me ha aburrido a mí hacerlo. Bueno, hasta el siguiente vídeo.